Listo, entonces en proyecciones radiológicas vamos a solicitar, vamos a ver acá las proyecciones más comunes y algunas de las especiales de acuerdo a los segmentos que vayamos viendo de arriba hacia abajo. Vamos a empezar con el cuello y acá, como les decía, lo más importante, lo más común va a ser una radiografía anteroposterior y lateral si vamos a sacar, queremos ver a nivel general las vértebras cervicales, ¿sí? Idealmente lo que tenemos que hacer, ya sea que lo hayan tomado al paciente estando echado o en bipedestación, tenemos que ver que haya sido bien tomado, contando las vértebras cervicales que deben verse las 7, ¿sí? Ya los que van a tomar la radiografía verán cómo hacen, cómo, en qué angulación, en qué dirección toman, pero para conocimiento de nosotros esto tiene que tener como una angulación enfocándonos hacia arriba, hacia cefálico, de unos 20 grados. Ya para ver otro tipo de vértebras en específico, ahí ya solamente pediríamos una radiografía con la boca abierta o transoral, que sería esta la imagen, ¿sí? Y la dirección del rayo pidiendo al paciente que abra la boca o nosotros abriéndosela. Entonces, bueno, en realidad nosotros no vamos a tomarla, pero vamos a pedir así la solicitud y así le deberían tomar. Entonces, la proyección de esta imagen da el resultado de esta placa. Esto es para ver la apófisis odontoides, las primeras vértebras cervicales, ¿sí? El atlas y el axis. Para eso es la transoral, pero en el caso de que pidamos las cervicales, lo que nosotros vamos a hacer es, para queremos ver las vértebras cervicales, es la anteroposterior de columna cervical y la lateral de columna cervical, ¿sí? Que veríamos así y vamos a ver igual acá de contar las vértebras cervicales y tenemos que llegar a 7, ¿sí? Entonces vamos a empezar acá con 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar los siete cuerpos vertebrales para saber que ha sido una buena placa, ¿ya? En esta imagen vamos a ver un poquito mejor las estructuras de una radiografía transoral, donde aquí es está lo que les mencionaba, que está la apófisis odontoides del axis, que es una vértebra, de las vértebras, la segunda. Y acá esta es el atlas, que vemos que es la vértebra que es una vértebra bastante grande, que son las dos vértebras un poco más grandes de la columna cervical que sujetan al cráneo, ¿no? Después tenemos acá a las apófisis espinosas del axis, que no se ven, casi no se ven mucho acá. Y bueno, aquí las apófisis transversas, sí, estos que están aquí a los laterales, eso sí se nota un poco más. Bueno, aquí en la radiografía lateral igual vamos a contar las vértebras. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Acá tenemos la misma proyección radiológica lateral de las cervicales, donde está con esta descripción las vértebras, todas las vértebras, ¿no?, de las cervicales desde la C1 a la 7, con sus respectivas diferencias. No son iguales todas las vértebras, hay diferencias especialmente entre la 1, el C1, C2, respecto desde la C3 a la C7. ¿Sí? Estas son, de C3 a C7 son un poco más, son más parecidas. La C1, C2 siempre son un poco más diferentes. Tenemos que ver entonces los bordes de la corteza, la médula, si hay esta disminución, o sea, siempre va a haber este tipo de imagen que no, obviamente no es homogénea totalmente en las vértebras, ¿sí? Pero hay que estar atentos siempre a un cambio de esa densidad cuando se viene de forma súbita, porque siempre los cambios son
de forma progresiva, o en los bordes siempre va a estar sí más acentuado, porque la corteza es tiene más densidad, ¿sí? La corteza ósea. Hay que ver también el espacio entre los discos vertebrales y entre los cuerpos vertebrales. Y hacer caso también, obviamente, a la clínica del paciente para enfocarnos en cada una de ellas. Ya después vamos con el hombro, donde aquí en el hombro se pueden pedir varias proyecciones radiológicas más que la anteroposterior convencional, ¿sí? La anteroposterior convencional de hombro es la que más se va a pedir, ¿sí? Que pues se puede tomar, le pueden tomar al paciente ya sea esté echado o esté de pie, ¿sí? Pero además de eso también hay una AP verdadera, ¿sí? Y la AP verdadera es para ver mejor el espacio entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula del omóplato. Y eso se lo pide cuando sospechamos de una lesión en la cavidad glenoidea, que no es muy común, pero si nosotros notamos esto en una P convencional, volvemos a pedir una P verdadera para ver esto. Esta radiografía, por ejemplo, es una anteroposterior de hombro convencional, ¿sí? Y en una anteroposterior de hombro convencional lo que nosotros vamos a ver es esta interposición de la cabeza del húmero con parte de la cavidad glenoidea. Si se dan cuenta, la cavidad glenoidea tiene esta imagen de acá, que es ovalada, ¿sí? Donde está ahora mismo el puntero, ¿sí? Es el otro límite, y aquí está el otro. Y cuando nosotros tal vez sospechamos de que haya una solución de continuidad en la cavidad glenoidea, pediremos acá la AP verdadera, donde girarán al paciente de esta forma con cierta oblicuidad para tener una AP verdadera. La AP verdadera es esta, ¿sí? Donde nosotros ya no vamos a ver esa interposición como les mencionaba. Si se fijan por encima del puntero rojo, ya vemos la distancia, la separación de la articulación entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Entonces, para eso nos sirve, ¿sí? Para ver con más detalle la cavidad glenoidea en caso de que sospechemos o se vea alguna línea dudosa, y aquí vamos a verla con mejor detalle. También esto nos sirve para ver igual detalles de la cabeza humeral justamente en la articulación, y tener más datos confirmatorios, ¿no? De que tal vez haya algún tipo de luxofractura, luxación o alguna afección del hombro que esté impidiendo que se forme este arco, ¿sí? Acá, por ejemplo, afuera de ver así la articulación con esta línea radiolúcida bien clara, nosotros vemos que entre la diáfisis y epífisis del húmero y parte de esto de la escápula, ¿sí? Donde vemos acá el arco, ¿sí? Donde está el puntero ahora, entonces vemos que se forma un arco, ¿sí? Es como un arco gótico, ¿sí? Entonces esta formación debe verse así en una AP verdadera. Cuando por alguna razón esto no se ve así, en como esta forma de arco gótico, y bueno, podríamos pintarlo incluso, no sé si me va a salir bien porque no tengo la tarjeta gráfica todavía. Sí, ay, no, ya está mal. Bueno, entonces vamos a borrar esto mejor. Bueno, la idea es esta. Entonces, que veamos este arco gótico totalmente continuo, ¿sí? Y si no vemos una formación de arco, vamos a ver un ejemplo donde no se vea esta formación de arco. Por ejemplo, tenemos
Esta no es una convencional. Bueno, esta igual, ¿ya? Pero, por ejemplo, digamos que esta es una AP verdadera. Aquí ya no tenemos un arco, una forma de arco, ¿sí? Se ve algo como si fuera con un borde de hecho aquí agudo, como que termina en un pico. O sea, se van a ver imágenes como esto, así deformes, no van a tener forma circular de ninguna forma, no van a tener forma de arco, ¿sí? Entonces ahí ya confirmamos que hay algo que está afectando, ya sea de forma, o sea, que sea a la escápula como tal o al húmero. Ya, entonces para eso nos sirve ya ver la anteroposterior de hombro para cuando sospechemos o sea, justamente el paciente venga con alguna molestia o haya sufrido algún golpe en el hombro, ¿no? Que no pueda levantar la mano, que no pueda, perdón, el brazo, la extremidad superior en general, ¿sí? Y podemos ver aquí varias estructuras y con la clínica ya nos orientaremos mejor qué otra proyección más pediremos enfocándonos a otro grupo. Por ejemplo, acá tenemos en el hombro tenemos a la clavícula, a la escápula o omóplato y a la epífisis superior del húmero. Tenemos esos tres huesos, ¿sí? Y tenemos tres articulaciones, entonces hay que estudiarlas. En el caso de que sospechemos, por ejemplo, más de clavícula, aparte de la anteroposterior de hombro, podremos pedir otra radiografía adicional que se enfoque específicamente a la clavícula, como vamos a ver más adelante. Y después, en el caso de que se sospeche más de la escápula, podemos pedir, o es que se sospeche de dos huesos, entonces podemos pedir incluso más de dos, una anteroposterior de hombro, una proyección que solamente esté para la clavícula y otra que se dedique solamente a ver el perfil de la escápula, ¿sí? Y eso se llama, o sea, se solicita así, perfil de escápula o radiografía o proyección en Y, ¿sí? Y la toman de esta forma, ¿no? Para ver toda la parte lateral de la escápula o del omóplato. Otra proyección lateral del hombro que se puede pedir es una transtorácica que se toma del lado contralateral del paciente. Vamos a seguir viendo entonces. Esto lo vamos a pedir ya sea en luxaciones, también que son bastante evidentes por la clínica, porque están en una articulación y causan bloqueo articular. No va a poder mover casi nada, no va a poder haber nada de movimiento casi en el hombro. Y bueno, vamos a ver también en la radiografía con la confirmación de la luxación, viendo la pérdida de congruencia entre las dos articulaciones, como es el caso de esta radiografía, ¿no? Donde la cabeza del húmero se ve mucho más abajo o sea, no está en la cavidad glenoidea la cabeza humeral, ¿sí? Y de hecho se ve por debajo de esto, un poco por debajo, ¿sí? Después, esto es adelantándonos, en el caso de una luxación lo que se debe hacer siempre es lo más rápido posible reducir esa luxación, ¿sí? Y después de la reducción se debe hacer un control radiográfico para saber si evidentemente se ha reducido bien la luxación y si no ha habido tal vez al reducirse la luxación tal vez haberse producido una fractura, ¿no? Hay que ver eso bien, el control de radiográfico post reducción de la luxación. Y después de eso se lo inmoviliza también al paciente para que no se vuelva a luxar y también para calmar el dolor del paciente. ¿Ya? Esta es la radiografía AP verdadera que les mencionaba. En caso de que sospechemos alguna solución de continuidad en la cavidad glenoidea o queramos estudiar un poquito mejor la cabeza del húmero, ¿sí? Esto, por ejemplo, acá tenemos una imagen radiográfica del hombro donde se ve un poco más donde se ve un poquito más de cerca y vemos entre
articulación del omóplato y de la... Es una radiografía antero-posterior verdadera, ¿sí? Primero describamos eso porque no vemos esa interposición que yo les mencionaba, ¿sí? Y acá, por ejemplo, vemos una línea radiopaca entre, perdón, una imagen radiopaca entre la apófisis coracoides, perdón, el coracoides y el acromion son apófisis del omóplato. Entonces vamos a ver acá entre la apófisis coracoides y la cabeza humeral, lo que o sea, vemos como una calcificación, como una densidad calcio, que puede ser una calcificación, ¿sí? A raíz de una inflamación crónica en el hombro, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra placa radiográfica anteroposterior, ¿sí? Donde vemos que es una convencional. Acá se ve la cavidad glenoidea interpuesta con la cabeza del húmero, y lo que tenemos que hacer, como les decía, es hacer caso a los antecedentes y ver de mecanismo de lesión y buscar eso en la radiografía, ¿no? Datos que nos puedan aportar. Sí, entonces vemos acá la clavícula también, ¿sí? Y en la clavícula, en la parte superior, no parece no haber nada, en el borde inferior tampoco, pero acá vemos que en la parte inferior parece sí haber una interrupción de la corteza ósea en el borde inferior, en lo que está en esta parte, donde está el puntero rojo inmediatamente a él superior. Y cuando vemos igual, buscamos delimitar la imagen del omóplato o la escápula, entonces vamos a buscar todo el borde que está acá, el borde interno, ¿sí? Y después el borde externo. Nos llama la atención acá que el omóplato se ve descendido, ¿sí? Cuando el omóplato, la escápula generalmente tiene una... Miren, esta es la parte más superior, y acá se ve como que está yendo hacia abajo, y acá esta parte, la cavidad glenoidea está acá, ¿sí? Como si fuera... o sea, no está bien. Entonces hay que hacer esta búsqueda, y lo que vemos acá, cuando hacemos o sea, buscamos las lesiones en la cavidad glenoidea, igual acá vemos una presencia de línea radiolúcida que sí es muy delgada, y acá en la parte ya más interna de la cavidad glenoidea sí se ve un poco más clara la presencia de la imagen radiolúcida, en la que podemos ver que probablemente sí existe una fractura acá. Acá la presencia de una línea radiolúcida es mucho más notoria, ¿sí? Acá en la escápula, que se continúa justo con esta línea radiolúcida delgada, y aquí se hace mucho más gruesa la línea radiolúcida, donde está el puntero en este momento ahora. Entonces, en este caso podemos nosotros pedir una radiografía anteroposterior verdadera para ver con más detalle la escápula y la cavidad glenoidea y los otros huesos, ¿sí? Incluso también acá sería también pedir la proyección de clavícula, ¿sí? Para ver mejor esta parte. Aquí tenemos otras dos radiografías anteroposteriores que se han solicitado como verdaderas, no convencionales, porque hay una ligera... Es un intento, ¿no? No lo han sacado bien acá, ¿sí? No está totalmente superpuesto, pero sí no se ve totalmente la separación, la presencia de la línea articular entre hombro y cavidad glenoidea. Entonces no está del todo bien tomada esta AP verdadera de hombro. Y esta es el mismo paciente, pero acá se lo ha realizado con una abducción, ¿sí? O abducción del paciente. No en todos los casos se va a solicitar eso, ¿sí? Porque puede significar mucho dolor o desplazamiento de fragmentos. Entonces,
Acá vemos, si hacemos una búsqueda en la cavidad glenoidea nuevamente, vemos que justo por encima del puntero, en esta AP verdadera, de igual forma hay una presencia de línea radiolúcida, ¿sí? Fíjense bien por encima del puntero, la cavidad glenoidea aquí tiene una interrupción. Entonces todo esto es un signo de fractura. En esta proyección en donde se ha sacado con abducción o abducción, se ve un poco más claramente cómo se mueve esto. La cavidad glenoidea se separa aún más. Sí, hay esta parte de la cavidad glenoidea que ya no tiene, ya no se ve como acá abajo, como esta parte inferior. ¿Sí? Miren, acá ya no se ve esta terminación en óvalo. Sí, está totalmente, o sea, aquí se ve radiolúcido y se ve aquí más, aquí también se ve la expansión, ¿no? Hacia medial de esta presencia de línea radiolúcida. Entonces confirmamos acá una fractura en escápula. Lo que haríamos acá sería investigar un poco más todavía si de ser ideal, sería mejor pedir ya las proyecciones, como yo les mencionaba, una anteroposterior de hombro, y por clínica ya nosotros sabríamos, especialmente si se trata de clavícula, porque la clavícula es un hueso que está justamente debajo de la piel y es muy notorio si es que ha sufrido algún tipo de luxación o fractura, a pedir ya directamente proyecciones de clavícula. Pero si se sospecha que tal vez ha habido algo en la articulación como tal, o luxofractura o fractura o algo que tenga que ver más con la escápula, entonces ahí ya pedir una radiografía de perfil de escápula, además de la proyección lateral de hombro. Y sí, digamos, si es que notamos algo en la clavícula, pedimos también proyecciones de clavícula. Entonces serían varias, más de 2 proyecciones que vamos a pedir en hombro. ¿Sí? Entonces, para tomar una proyección en Y escapular o de perfil de escápula, le van a tomar con cierta oblicuidad. ¿Sí? Aquí parece como si estuviera pegado, como si fuera un anteroposterior. Entonces va a ser con cierta oblicuidad, ¿sí? Para ver como unos 45 grados aproximadamente. Entonces lo que vamos a ver en la radiografía, cuando esté bien tomada este perfil de escápula, o se llama también de Y escapular, vamos a ver justamente cómo forma una Y, ¿sí? Entonces vamos a ver acá todo el cuerpo de la escápula y el acromion, y toda esta parte de la parte superior de la espina de la escápula, ¿sí? Y esta parte también. Vamos a ver también un poco mejor la apófisis, aparte del acromion, la apófisis coracoides. Sí, estas otras son las mismas radiografías de un perfil de escápula o escapular, ¿sí? Donde nos permite ver todos los espacios articulares incluso vamos a ver entre la articulación de la clavícula con el acromion, ¿sí? Y aquí vemos la cabeza humeral también. Sí, aquí vemos la cabeza humeral y el tubérculo del húmero. ¿En qué casos vamos a pedir una transtorácica? La transtorácica es como una lateral de húmero, ¿sí? Donde queremos ver sobre la cabeza humeral, pero de forma lateral. Y en este caso es en pacientes que se han sido bastante, o sea, tienen bastante dolor y no pueden mover, o sea, prácticamente no pueden mover esta extremidad, ¿no? Entonces, para ver mejor de forma lateral, entonces se le solicita una anteroposterior de hombro convencional, y para ver la parte lateral de la cabeza humeral de este paciente, esta es la parte, vamos a tener en cuenta que esta es la parte lesionada donde está el puntero, y entonces a través de todo el tórax
pasa toda la radiación, por eso es la transtorácica, ¿sí? Entonces, para hacer la transtorácica, el paciente tiene que levantar el miembro superior contralateral y la imagen se va a ver con otras estructuras, ¿no? Como las costillas, la columna vertebral, los pulmones, ¿no? Pero vamos a lo que queremos, ¿no? Que es ver de forma lateral la cabeza humeral y la parte de la diáfisis del húmero. Para observar lesiones específicamente en la clavícula, como les mencionaba, entonces lo que vamos a pedir es una radiografía de Zanca, ¿sí? O proyección de Zanca se le llama. Lo van a tomar así con una angulación de aproximadamente unos 10 grados, desde abajo mirando hacia arriba, ¿sí? Para ver la clavícula solamente. Entonces esto vamos a ver cuando ya tengamos la sospecha de que sí hay una fractura, una luxación y queremos ver más detalles de qué tipos de trazos tiene esta fractura de clavícula. Con más detalle podemos pedir eso entonces, después de ver la anteroposterior. O si ya en la clínica, en la exploración física mejor dicho, ahí vemos, ¿no? Ya bajando a la parte del brazo, para ver la diáfisis humeral, vamos a pedir una anteroposterior o una lateral del húmero como básicos, ¿sí? Estas dos proyecciones mínimamente, que las podrán tomar ya sea de pie o echados, ¿sí? Entonces es ideal que nosotros veamos tanto la parte superior como inferior de la articulación, ¿sí? Para ver toda la extensión de la diáfisis. Y como les mencionaba en una clase anterior, tenemos que ver desde las radiografías desde afuera hacia adentro y ver las densidades, ¿no? Por ejemplo, esta que es la densidad calcio. Si vemos, claro, es evidente que aquí hay una fractura desplazada, ¿sí? Pero acá estamos viendo que esta densidad calcio desplazada está teniendo contacto directamente con la densidad aérea, pero que ni siquiera pertenece a la del cuerpo. Aquí ni siquiera se ve ya la densidad muscular, ¿sí? Está por fuera de la densidad muscular. Entonces, sin ver al paciente, podemos concluir que podemos suponer que esta placa ya es de un paciente que tiene una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque la densidad calcio jamás debe estar en contacto con la densidad aire, ¿sí? Entonces, cuando está en contacto es una fractura expuesta, ¿sí? Además de que es una fractura de diáfisis humeral en esta proyección anteroposterior que está desplazada y que tiene un tercer fragmento que es muy evidente, muy grande. En las proyecciones de antebrazo vamos a pedir de igual forma básicamente una anteroposterior y lateral para verificarla, pero cuando nosotros veamos la proyección lateral tenemos que verla de esta forma, ¿sí? Cuando nosotros nos entreguen una proyección lateral tenemos que idealmente verla así, que le hayan hecho flexionar el codo a 90 grados al paciente, ¿sí? Para ver mejor esta parte de la articulación del olecrano, del cúbito, ¿sí? Que es muy frecuente de lesionarse, ¿sí? Entonces, una proyección lateral de codo tiene que estar idealmente a flexión a 90 grados, ¿sí? Y una anteroposterior, pues ya veremos de esta forma, ¿sí? Está un poco borrosa esta radiografía, ¿no? Entonces, eso. Cuando vamos bajando, esto es en codo, antebrazo, codo, ¿sí? En codo es eso, no, anteroposterior. En antebrazo, como ya les mencionaba, anteroposterior y lateral igual. Ya, ahora muñeca, de igual forma podemos pedir esto, anteroposterior y lateral. Son dos proyecciones. Entonces, nada, aquí no tienen que flexionar
necesariamente, o sea, vamos a ver normalmente así la lateral, ¿ya? Y la anteroposterior la veremos como de esta forma. Aquí esta radiografía es una proyección anteroposterior de mano, porque estamos viendo más la mano, ¿no? Sí se ve parte de la articulación de la muñeca, que está bien, que se ve así, sí, pero para ver una proyección de la muñeca, entonces igual lo veríamos así, obviamente más abajo, ¿no? Tendríamos que ver la mitad del antebrazo un poco mejor. Hasta casi la mitad del antebrazo. Entonces, tendríamos que ver acá, ¿no? Las superficies articulares, cómo están, las metáfisis. Ya, ahora viendo mano, eh, cuando queremos tener una imagen de mano a mano, en, o sea, incluyendo, al pedir mano va a incluir todos los cinco dedos, ¿no? De la mano. Entonces acá las proyecciones a solicitar ya no van a ser una anteroposterior ni una lateral, sino una anteroposterior y una oblicua. Porque si pedimos una lateral, aquí va a haber una interposición de los dedos del todo, entre el segundo, tercero, cuarto y quinto especialmente se van a superponer y al final no se va a ver ninguna de estas falanges de la segunda a la quinta, ¿sí? Porque todo va a estar mezclado, ¿sí? Entonces, para ver todas las falanges, entonces se pide una oblicua. En el caso de que queramos ver todas las falanges de los dedos de la mano. Si queremos estudiar un dedo en particular, porque solamente uno de ellos ha sido el objeto de lesión y es muy preciso, entonces ahí ya sí podemos pedir una anteroposterior y lateral de ese dedo en específico. Pero cuando queremos ver todos los dedos de la mano, ahí sí es oblicua y anteroposterior, ¿ya? Esto también se aplica a el pie. Para ver las falanges de los dedos de los pies, igual se pide una oblicua y anteroposterior. O dorso plantar. Como les decía, en dedos es una anteroposterior y lateral cuando solamente se estudia a un solo dedo. En este caso al tercero, al dedo medio. Seguimos bajando a la parte de la pelvis. Y en la parte de la pelvis, como yo les decía ayer, vamos a considerar, o sea, tenemos que considerar que se vea por encima de las espinas ilíacas, ¿sí? Como donde está la línea roja horizontal superior, ¿sí? Tiene que verse por encima de las crestas ilíacas, tienen que verse estas completas, tienen que estar lo más alineadas posibles, ¿sí? Y tiene que incluir igual en la placa radiográfica. Este es el trocánter menor donde está el puntero rojo en este momento. Entonces debajo del trocánter menor hay una línea horizontal, ¿ya? Entonces del trocánter menor, unos 5 centímetros aproximadamente por debajo, como es el caso de esta radiografía anteroposterior de pelvis, así tenemos que ver entonces una radiografía, ¿sí? Tiene que verse tanto por encima como por debajo y también a los lados, ¿no? Tiene que verse completamente todas las estructuras, no puede faltar parte de el trocánter mayor, del fémur, ¿sí? O parte de incluso la piel, ¿no? Sería ideal verla. Pero en pacientes obesos tal vez esto no ingrese, ¿no? Tiene que estar igual la pelvis centrada, como les mencionaba, y nos vamos a fijar si está centrada. Podemos hacer un trazo, una línea sobre las columnas lumbosacra, la columna lumbosacra con la sínfisis del pubis, ¿sí? Una línea vertical para ver si igual está la pelvis centrada. Entonces idealmente tiene que estar así centrada y con esa parte superior y ese espacio en la parte superior y en la parte inferior. Cuando vamos a estudiar pelvis, no solamente como es el caso de tal vez un accidente de tránsito de alto impacto y se sospeche de lesión pélvica, entonces no se pedirá solamente una radiografía anteroposterior de pelvis, sino también unas 2 proyecciones más, que es la inlet o de entrada, que se toma de arriba hacia abajo
y con esta proyección veremos esta formación, ¿no? Del ejemplo de la parte del anillo interno de la pelvis, sí, que es el anillo interno donde está el puntero, de arriba hacia abajo, y la outlet, que es de abajo hacia arriba, sí, que veremos sí de una forma mucho más borrosa, y con esto veremos un poco mejor esta parte de la articulación sacroiliaca, sí, del pubis, del sacro, sí, y si hay asimetría incluso también en la parte de acá, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Sí, entonces mínimamente en pelvis solicitaremos esto, ¿no? Estas tres proyecciones radiológicas, que es una anteroposterior, una inlet y una outlet, con el paciente en decúbito dorsal. Ya después de tener más datos, se puede pedir directamente, en caso de que haya una lesión en pelvis, ya sea completa o incompleta, podemos pedir una tomografía si se puede, si estamos en el centro donde haya tomografía, directamente ya con reconstrucción en 3D de pelvis, una tomografía axial computarizada de pelvis. Y en el caso de que haya una lesión en la que queramos ver más de cerca y no haya tomografía, podemos pedir una radiografía, digamos que solo sea ilíaca, para ver solamente el ilion de ese lado con más detalle, o una obturatriz si queremos, en el caso de que no haya tomografía, ¿no? Para ver mejor el acetábulo, en este caso la obturatriz. Sí, es como para ver mejor como lo hacíamos en la AP verdadera de hombro. Se gira al paciente girarán al paciente ligeramente y verán mejor el borde de la articulación del acetábulo, ¿sí? De la cadera, perdón. Verán el acetábulo y la cabeza femoral. Y para la ilíaca, entonces igual se centrará mejor en enfocar igual al paciente el ilion, ¿no? En el borde del ilion. Bueno, entonces acá tenemos la articulación de la cadera. En la cadera, para ver la articulación de la cadera, es mejor solicitar la radiografía, o sea, una serie de pelvis, o por lo menos un anteroposterior de pelvis, ahí sí. Si es al menos algo crónico, y ahí podemos pedir, aparte del anteroposterior, por ejemplo, al caso de que un paciente de la tercera edad venga con el problema de que no puede caminar porque le duele mucho al, a, a la altura de la cadera, ¿no? Entonces ahí nosotros sospechamos, hacemos maniobras, o tal vez pedimos que camine el paciente y se escuchen sonidos, tal vez, ¿no? Que el paciente refiera que no puede ya ni siquiera flexionar, que suena mucho. Entonces ahí, además del anteroposterior, se le puede pedir un axial. Pero es mejor tener la imagen de ambas caderas. Aquí solamente vemos, por ejemplo, la cadera izquierda, pero sería bueno tener directamente esta para comparar ambas caderas del paciente, ¿sí? Tanto la cadera izquierda como la cadera derecha. Y se pide esto, ¿no? En la inlet y la outlet en caso de lesiones o sea, donde haya habido caídas o accidentes automovilísticos. Y generalmente en un paciente que venga y sospechamos de una coxartrosis, o sea, una lesión crónica propia de la tercera edad o de degeneración, ¿no? Algo así, artrosis, donde no pueda mover porque es una paciente que ha tenido mucho desgaste, que sospechemos desgaste articular, o sea, que no haya tenido un accidente, ahí sí solamente se pedirá esta proyección, ¿sí? Ya después, para ver el fémur, entonces una anteroposterior y lateral de fémur. Igual tenemos que ver parte de la articulación de la cadera y parte de la articulación de la rodilla idealmente. ¿Ya?
Aquí hay un ejemplo de una radiografía, igual no se ve la parte inferior acá del fémur, sí, solamente se acerca a la epífisis inferior, pero no se ve la epífisis inferior. Y bueno, el paciente seguramente aquí nos va a decir, tengo un dolor muy intenso, me he caído, y desde ahí ya no me he podido levantar, no puedo moverlo. Y vamos a enfocarnos sí más en la cadera, entonces podríamos pedirle una radiografía del fémur antero posterior y lateral como les mencionaba, y una AP de pelvis también. Entonces acá lo que vemos es una disminución en el espacio articular y una deformidad incluso o sea, prácticamente ya en el espacio, de hecho, en la cadera, uno. Otro, hay una solución de continuidad. Sí, a grosso modo, solamente nos estamos enfocando en la parte ósea de golpe, ¿sí? Porque recordemos, siempre tenemos que ver desde afuera, desde la parte de la piel, tejido celular subcutáneo, hacia adentro, ¿sí? Entonces acá en la parte ósea ya directamente vemos que la corteza ósea acá de repente sufre una interrupción y la línea radiopaca de hecho se prolonga hasta acá arriba, y acá la parte, aquí termina como en punta, y ya tenemos una cierta visión en un anteroposterior. Parece, aparece de esta forma. Ya en la imagen lateral de fémur vemos con más claridad que está bastante desplazada de forma anteroposterior. ¿Sí? Por eso es importante siempre tener mínimamente dos proyecciones radiográficas de los segmentos que vayamos a estudiar. Sí, entonces acá vemos cómo es el trazo, sí, que es oblicuo y que está bastante desplazado, y que esto no es a la altura es una fractura del subtrocantérica de fémur. Por acá es el trocánter mayor y acá es el trocánter menor, entonces está a la altura del trocánter menor. En esta proyección lateral del fémur, entonces acá igual está de forma incompleta, ¿sí? No se ve la epífisis superior, apenas se alcanza a ver de forma difusa, ¿no? La solución de continuidad donde está aquí el puntero rojo, porque vemos la interrupción. Aquí por encima van a ver la interrupción de la corteza ósea. Se ve bastante radiopaca esta placa, ¿sí? No se ve con mucha claridad. Pero, ya les repito, hay que verlo siempre de afuera hacia adentro. Y sin ver al paciente, acá podemos ver que acá tiene algo. Sí, que aquí hay una imagen radio opaca más clara y aquí de repente se hace más gruesa. Aquí hay una línea radiolúcida bien notoria. Sí es delgada, pero es continua, que va desde arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, este paciente, esto, lo que presenta esta placa es la férula, eso es densidad calcio también. Las vendas de yeso tienen calcio, entonces se va a ver la férula de yeso en la parte posterior. Sí, aquí estamos viendo la férula de yeso de este paciente, además de la solución de continuidad que tiene acá, que obviamente no se ve bien. Para estudiar la rodilla, la articulación de la rodilla, no estamos diciendo rótula, ¿sí? Sino rodilla. Entonces lo que vamos a solicitar es un antero posterior igual y lateral, y la lateral es ideal verla, que la hayan tomado con cierta flexión igual, ¿sí? Entonces no debe estar totalmente en extensión, sino con cierta flexión para ver esto. Entonces mínimamente con un antero posterior y lateral de rodilla ya podemos ver muchos detalles. Aquí tenemos que ver los espacios entonces articulares, la relación esos segmentos óseos. Ya para enfocarnos netamente en la rótula,
si sospechamos algo, tal vez nos dé luces acá en la radiografía cuando pidamos una placa de rodilla anteroposterior y lateral. Y vemos entonces en la rótula adicionalmente, si hay alguna lesión o sospechamos netamente que hay una lesión en rótula, ahí pediremos una anteroposterior y lateral de rodilla y añadiremos acá a la axial. Y la axial tiene, o sea, se la van a realizar de esta forma, ¿no? Le van a hacer flexionar al paciente y van a dirigir el rayo directamente a la rótula y la pueden hacer a varios grados, ¿no? Pues este es un ejemplo, a 30, 60, 90 grados de flexión. Pueden hacerla a otros grados también, pero generalmente cuando la hacen a los grados que la hagan, es ideal que en la placa, al menos en las placas digitales, colocan los grados de flexión a los que se ha hecho la axial. Digamos, en este caso, si hayan hecho a 30 o a 60, anotarán, debe estar anotado acá a 60 grados, axial a 60 grados, acá 60 y el circulito, ¿no? Grados. Entonces, así veríamos una placa axial de rótula para ver este borde interno, digo, este borde posterior de la rótula. Sí, que no vamos a ver este borde posterior al ver la anteroposterior y lateral. En el lateral veremos, sí, pero esta parte no vamos a ver esto, no vamos a tener esta proyección. Entonces, de rótula agregaríamos la axial. Para ver pierna tibia, una anteroposterior y lateral de pierna, sí, donde veremos igual las articulaciones idealmente superior e inferior, como les mencionaba, y la relación, ¿no?, con el peroné tiene que estar bien. Eso se puede tomar bueno, si hay una lesión en este paciente, realmente no va a poder ni asentar la pierna, entonces se lo tomarán en decúbito dorsal. Esta es una radiografía anteroposterior de rodilla, ¿sí? Entonces en esta de rodilla vemos como ejemplo una fractura en estos dos huesos, tanto en la tibia como el fémur, ¿sí? No se ve muy claro, acá claro, perdón, no, el peroné, no es el fémur es este de acá arriba. Entonces tenemos acá la presencia de la imagen radiolúcida en la médula. Acá, por ejemplo, vemos igual el borde, y en la corteza ósea de acá de repente ya se ve un poco más borrosa, pero hay una línea radiolúcida que interrumpe este borde radiopaco. Sí, y acá en la línea en el espacio articular igual acá vemos una línea radiopaca difusa, que probablemente pueda ser acumulación de sangre, sí, por la fractura misma. Sí, entonces acá igual vemos el borde de esta parte de la tibia que se va hasta acá y termina acá, sí, y la cabeza del peroné. Entonces aquí está mal la placa, no se ve bien, no se ve no se ve bien, pero también tenemos pérdida en la cabeza peronea. Ya vamos yendo al tobillo. Entonces en el tobillo, cuando sospechemos, vamos a pedir una anteroposterior y lateral, pero también podemos pedir una AP verdadera. Entonces en los que podemos pedir AP verdadera son en la o sea, en hombro y en tobillo sobre todo, pero también es un tipo de AP verdadera, una obturatriz en la cadera, ¿sí? El resto son anteroposteriores normales, ¿sí? Anteroposterior y lateral generalmente, y ahí ya veremos si necesitamos hacer una AP verdadera, y ahí es donde se va a rotar vamos a ver esto un poco más rotado. ¿Y por qué pedimos una anteroposterior verdadera? ¿En qué casos?
cuando querramos estudiar. Podemos pedirlas a las 3, a las 3, anteroposterior convencional, a la verdadera y lateral directamente, ya para no llevar estar llevando, o sea, causando movimiento al paciente una y otra vez, ¿no? Esto porque hay esta articulación, ¿no? Entre, bueno, aquí estamos con la tibia y el peroné, y si hay bastante dolor a nivel medial, a nivel medio del tobillo, entonces ahí podemos agregar la P verdadera directamente para estudiar mejor esta parte, ¿no? La sindesmosis articular, la unión del peroné y la tibia, que es esta, donde está el puntero, y ver también la articulación tibio-ostragalina, ¿sí? Que es esta. Entonces, para ver toda con más detalle esta articulación más completa, vamos a pedir esa AP verdadera, que van a hacer que se gire igual la articulación, no van a, al paciente, para ver más extensamente esta articulación en esta parte, y ya que no haya esta superposición entre tibia y peroné. Para eso es la P verdadera, para ver más claramente esta parte de la sindesmosis y la articulación tibio-astragalina. Aquí, por ejemplo, vemos una radiografía de tobillo anteroposterior y lateral, ¿sí? En la anteroposterior convencional, aquí vemos una fractura del peroné, del epífisis inferior del peroné. Se ve la imagen, ¿verdad? ¿Pueden confirmarme si se ve la imagen? Sí, doctora, se ve. Muchísimas gracias. Es que estoy controlando acá y se acaba de perder, pero ya. Entonces acá, entonces acá vemos, vamos bajando de arriba hacia abajo la corteza ósea. Entonces acá vemos que aquí tiene una interrupción. Es el primer signo radiológico. Y acá vemos la presencia de la línea radiolúcida en el canal medular. Acá vemos estos trazos acá en la línea, en el canal medular, en el peroné. Esta es nuevamente la corteza ósea del peroné, donde está el punto acá. Y acá en la parte interna del peroné vamos a ver, en el borde medial, vamos a ver igual una interrupción de la corteza ósea, donde está acá el puntero, y la presencia, ¿no?, que se continúa con esta imagen radiolúcida. Entonces una fractura completa desplazada de epífisis inferior hasta el momento, ¿sí? Ya después acá de igual forma veremos, no se ve prácticamente aquí nada, ¿no?, de este borde, se ve más oscurecido, más ennegrecido, pero acá también hay una fractura en el maleolo medial de la tibia, en esta parte. Acá lastimosamente no se ve bien, pero la más notoria en esta radiografía es la presencia de una solución de continuidad en peroné. Ya, y el diagnóstico acá dice fractura bimaleolar porque, bueno, aquí tenemos el maleolo lateral, que es de esta parte justamente, maleolo, toda esta parte es el maleolo de el tobillo, el maleolo lateral. Sí, es justamente la parte que resalta más del tobillo, ¿ya? Cuando nosotros nos tocamos la pierna, el tobillo, perdón, vamos a notar esas protuberancias tanto en la parte lateral y en la parte medial. Si nosotros nos tocamos el tobillo ahora, ¿no? Entonces esos son los maleolos. Tenemos un maleolo lateral y un maleolo medial. Entonces en el caso que se afecte alguno, será fractura unimaleolar, si solo se afecta un maleolo. Y si se afectan dos, que generalmente pueden ser el maleolo lateral y el maleolo medial, ahí será una fractura bimaleolar. Y el tercer maleolo se lo considera es el maleolo posterior, que solamente se lo va a ver en una proyección lateral de tobillo.
que es donde está enfocando el puntero en este momento, ¿sí? El malleolo posterior, ¿ya? El malleolo posterior entonces solamente se lo ve en la proyección lateral, y si se afecta ese más, entonces es una fractura trimalleolar, que es muy rara, o sea, tiene mucho menor porcentaje. La que tiene mayor porcentaje de incidencia es la fractura unimalleolar en un 60-70%, la fractura bimalleolar ya con un 30% aproximadamente, y ya un 7% aproximadamente la fractura trimalleolar. Sí, es más rara, pero puede suceder. Y ya después iremos a pie. Para estudiar el pie, lo que solicitaremos será, como les mencionaba, en la mano, ¿no? Una anteroposterior, o también se llama dorso plantar, pero podemos poner anteroposterior de pie igualmente. Y una lateral, pero eso generalmente vamos a solicitar en casos de retropié. El retropié es, aquí lo vamos a ver en una imagen, ¿eh? Esta parte, toda, el pie lo vamos a dividir en antepié, ¿sí? La parte, desde la parte o sea, lo dividimos al pie por la mitad, una parte, la parte de adelante, donde están los dedos, todas las falanges, ¿no? Y tenemos al tarso, el metatarso, ¿no? Y después la parte del talón, ¿ya? Del talón, eso es el retropié. Entonces el retropié, ahí sí vamos a, para ver tanto para ver el retropié, ahí sí pediremos una lateral que se verá así. ¿Por qué? Porque acá no se van a ver la interposición de las falanges de los dedos del pie, ¿no? Aquí solamente tenemos aquí al calcáneo, al astrágalo y a los huesos del tarso, ¿ya? Pero en el caso de nosotros querer ver más las falanges sobre todo, y el antepié sobre todo, ahí sí, o la parte media del pie, ahí sí oblicua y anteroposterior, ¿sí? Para que no haya esta interposición, oblicua y anteroposterior. La lateral solamente va a ser para el retropié, como les mencionaba. Ya, en este caso es una anteroposterior o dorso plantar de pie, ¿sí? Así la veríamos. Este paciente tiene una fractura entonces en las falanges del primer, segundo y tercer, perdón, en el primer, segundo y tercer metatarsiano. Y cuando hay fracturas en varias falanges, ya sea en mano o en pie, son fracturas asociadas a traumas de muy alta energía, porque ya aquí es un polifracturado, porque tiene más de dos fracturas, ¿sí? Más de dos fracturas, ya sean espacios así de pequeños, ya se consideran polifracturados. Y también no nos olvidemos de la columna, ¿sí? La columna en sus distintos niveles podemos pedirla como una anteroposterior y lateral de forma general, ya dependiendo del segmento, como vimos desde el inicio, desde el cuello hasta la columna lumbosacra, ¿sí? Podemos también pedir una radiografía panorámica de columna, que de igual forma va a ir desde o sea, va a ser anteroposterior y lateral, y esta panorámica va a enfocar desde la parte del cráneo, así desde las cervicales hasta la parte del coxis, ¿sí? Vamos a tener una imagen de toda la columna vertebral, toda la columna, y esto generalmente se pide para ver las angulaciones, ¿sí? Porque puede haber cifosis, escoliosis, y estudiar mejor esos ángulos, ¿no? Entre las distintas, porque sí tenemos los ángulos normales de hasta dónde puede ser normal una cifosis, ¿sí? O que se llama se me fue la palabra, los ángulos, ¿no? De la columna lumbar como de la columna torácica. Pero cuando sobrepasan esos ángulos, entonces ya no es normal. Entonces para eso también una radiografía panorámica en donde veamos toda la columna, y va a ser igual a antero, posterior y lateral, o puede ser también de acuerdo al segmento donde el paciente refiera dolor. En el sacro lo propio, y en el coxis igual harán una antero-posterior, y la P será un poco más axial, ¿sí?
tendrá cierta angulación. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy sobre las proyecciones radiológicas. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario.